Volví más temprano del trabajo por un corte de luz en la empresa, y lo que vi al llegar a casa destruyó 22 años de matrimonio en un solo instante. El coche de mi jefe estacionado en mi garaje, risas subiendo desde mi habitación y mi esposa en nuestra cama con el hombre que yo consideraba mi mejor amigo durante los últimos 15 años. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Fernando Arturo Delgado, tengo 52 años y trabajo como ingeniero eléctrico senior en Sistemas Industriales Ibérica desde hace 26 años. Llevo 22 años y 4 meses casado con Beatriz Soledad Navarro, de 48 años. Tenemos 2 hijos, Adrián, de 26 años, que trabaja en marketing digital, y Nuria, de 23, recién graduada en diseño gráfico. Durante más de 2 décadas construí lo que creía era una vida sólida. Compré nuestra casa en las afueras de Valencia con una hipoteca que pagué religiosamente durante 18 años hasta liquidarla completamente en 2019. La vivienda, un chalet de 220 metros cuadrados con jardín y garaje doble, está a mi nombre exclusivo porque la compré con dinero de la herencia de mi padre fallecido en 2001. Beatriz nunca trabajó fuera de casa después del nacimiento de Adrián, dedicándose completamente a ser madre y ama de casa, algo que yo apoyé sin cuestionar jamás. Víctor Damián Ortega, de 46 años, es el director técnico de nuestra empresa. Lo conocí hace 15 años cuando llegó como supervisor de proyectos. Nos hicimos amigos rápidamente. Compartíamos almuerzos, jugábamos tenis los sábados por la mañana, nuestras familias cenaban juntas una vez al mes. Su esposa Amparo y Beatriz se llevaban bien, o eso creía yo. Víctor fue padrino de confirmación de Nuria. Pasamos vacaciones juntos en Mallorca hace 3 veranos. Era, pensaba yo, el hermano que nunca tuve. El viernes 7 de junio de 2024 amaneció como cualquier día normal. Me levanté a las 6:15 de la mañana, preparé café, revisé correos pendientes mientras Beatriz dormía. A las 7:30 salí hacia la empresa ubicada en el Polígono Industrial Norte, a 23 kilómetros de casa. El tráfico estuvo ligero esa mañana. Llegué a las 8:05. La jornada transcurría rutinariamente hasta que, a las 14 horas exactas, las luces parpadearon y se apagaron. Corte general de electricidad en todo el polígono. El gerente de operaciones, Alberto Ruiz, anunció por megafonía que todos podíamos retirarnos hasta que restablecieran el suministro, probablemente no antes de las 18 horas, según informó la compañía eléctrica. Guardé documentos en mi maletín, apagué el ordenador portátil y salí al estacionamiento a las 14:20. Llamé a Beatriz para avisarle que llegaría temprano. El teléfono sonó 6 veces antes de que contestara con voz ligeramente agitada. «Fernando, ¿qué pasa? Corte de luz en la empresa, amor. Llegaré en media hora. ¿Necesitas que compre algo de camino?» Hubo una pausa brevísima, quizás 2 segundos, pero la noté. No hace falta nada. Yo estaba durmiendo siesta. Nos vemos luego. Colgó rápidamente. En ese momento no le di importancia. Subí a mi Seat León gris y conduje hacia casa escuchando noticias en la radio. El tráfico estaba sorprendentemente fluido para ser viernes. Llegué a mi calle a las 14:32, según el reloj del tablero, y entonces lo vi. Un Audi A6 negro estacionado en MI Garaje, en el espacio donde normalmente aparcaba el segundo coche que vendimos el año pasado, matrícula 7841 FKL. Reconocí ese coche inmediatamente. Lo había visto cientos de veces en el estacionamiento de la empresa. Era el coche de Víctor. Mi cerebro intentó procesar información contradictoria. ¿Víctor aquí? ¿Un viernes por la tarde? Beatriz dijo que pasaría la tarde descansando sola. No mencionó visitas, no había otros coches en la calle. La urbanización estaba silenciosa, vecinos en sus trabajos o actividades. Aparqué en la calle frente a casa, manos agarrando el volante con fuerza. Mi primer instinto fue entrar inmediatamente y preguntar qué hacía Víctor allí, pero algo, un sexto sentido que no puedo explicar, me detuvo.
Abrí la puerta del coche silenciosamente, cerré sin hacer ruido, caminé hacia la entrada principal conteniendo la respiración. La puerta no estaba cerrada con llave, solo entornada. Eso era extraño. Beatriz siempre cerraba con llave doble durante el día por seguridad. Empujé suavemente y la puerta se abrió sin chirriar. El recibidor estaba vacío. Todo parecía normal. Zapatos de Beatriz junto a la entrada, su bolso colgado en el perchero, las llaves en el platito de cerámica que compramos en Sevilla hace 11 años. Y entonces lo escuché. Risas. Risas viniendo del piso superior. Risas femeninas mezcladas con risas masculinas graves. Risas que sonaban íntimas, cómplices, demasiado relajadas para ser simplemente amistosas. Mis piernas se movieron solas, subiendo las escaleras. Cada peldaño crujía suavemente bajo mi peso, pero las risas arriba eran lo suficientemente fuertes para ahogar cualquier sonido de mi ascenso. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos como tambor sordo y acelerado. Llegué al rellano del segundo piso, la puerta de nuestro dormitorio, el dormitorio que Beatriz y yo compartimos durante 22 años y 4 meses, estaba entornada. Las luces estaban encendidas. Escuché movimiento, roces de sábanas, susurros seguidos de más risas ahogadas. Di 2 pasos más y miré por la rendija. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones como puñetazo directo al estómago. Mi esposa Beatriz, completamente desnuda, estaba en nuestra cama con Víctor. No estaban simplemente acostados, estaban en plena actividad íntima, ajenos al mundo, perdidos en su propio universo de traición. Mis piernas comenzaron a temblar de forma incontrolable. El mundo se inclinó ligeramente hacia la izquierda y tuve que apoyarme contra la pared del pasillo para no caer. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies, como si toda la casa se estuviera derrumbando silenciosamente a mi alrededor, mientras ellos seguían allí dentro, completamente ajenos a mi presencia. Retrocedí 2 pasos, luego 3, intentando coordinar movimientos que de repente parecían pertenecer a otra persona. Cada músculo de mi cuerpo se sentía pesado, torpe, como si estuviera moviéndome bajo agua espesa y turbia. Las risas continuaban llegando desde el dormitorio, mezcladas ahora con susurros que no pude ni quise descifrar. Bajé las escaleras con extremo cuidado, colocando cada pie deliberadamente en el borde de los peldaños donde sabía que no crujirían. 22 años viviendo en esa casa me habían enseñado exactamente dónde pisar para moverse en silencio. Nunca imaginé que usaría ese conocimiento para escapar de mi propia traición. Llegué al recibidor, el corazón golpeando contra las costillas como martillo enloquecido. Mis manos temblaban tanto que tardé varios segundos en sacar el teléfono móvil del bolsillo. Lo desbloqueé, abrí la aplicación de cámara y salí por la puerta principal cerrándola con el mismo cuidado con que había entrado. El sol de junio me golpeó con fuerza cegadora. Eran las 14:38, según la pantalla de mi teléfono. Caminé hacia el Audi negro estacionado en mi garaje, ese vehículo que no tenía ningún derecho a estar allí, y fotografié la matrícula desde 3 ángulos diferentes. La hora y fecha quedaron registradas automáticamente en cada imagen. 14:38, viernes 7 de junio de 2024. Fotografié también el lateral del coche, el parabrisas, incluso el adhesivo de inspección técnica visible en la esquina. No sabía exactamente para qué necesitaría esas fotografías, pero algún instinto primitivo de supervivencia me dictaba que documentara todo. Mi cerebro funcionaba en piloto automático, ejecutando acciones mecánicas, mientras mi mente consciente permanecía atrapada en un bucle infinito, repitiendo lo que acababa de presenciar. Subí a mi Seat León, arranqué el motor y conduje. No tenía destino específico. Simplemente necesitaba alejarme de esa casa, de esa cama, de esas risas que ahora resonaban en mi cabeza como eco burlón interminable. 3 cuadras más adelante, encontré el Café Central, un pequeño establecimiento donde nunca había entrado antes, a pesar de pasar frente a él cientos de veces.
Aparqué, entré y me senté en la mesa más alejada de la ventana, en un rincón oscuro donde nadie podría verme. «¿Qué le sirvo?», preguntó el camarero, un hombre joven de unos 30 años con delantal manchado de café. «Un cortado, por favor». Mi voz sonó sorprendentemente normal, firme, como si no acabara de descubrir que mi vida entera era una mentira elaborada. El camarero trajo el café 5 minutos después. Lo miré fijamente sin beberlo, observando cómo el vapor subía en espirales perezosas hasta desvanecerse en el aire acondicionado del local. El café se enfrió lentamente mientras yo permanecía inmóvil, manos planas sobre la mesa de madera gastada, intentando procesar lo imposible. Beatriz, mi esposa, la mujer con quien me casé hace 22 años y 4 meses en la iglesia de San Miguel ante 200 invitados, la madre de mis 2 hijos, la persona que dormía a mi lado cada noche, que conocía cada detalle de mi vida, cada sueño, cada miedo, cada esperanza. Y Víctor, mi mejor amigo, el padrino de mi hija, el hombre con quien jugaba tenis cada sábado, con quien compartía victorias laborales y fracasos personales durante cervezas después del trabajo. El tipo que me abrazó llorando cuando su padre murió hace 2 años, y yo estuve allí sosteniéndolo. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? Semanas, meses, años. La náusea subió por mi garganta como ola violenta. Me levanté tambaleante y corrí hacia el baño del café, llegando justo a tiempo para inclinarme sobre el inodoro. Vomité el café del desayuno, las tostadas, todo lo que había comido esa mañana cuando todavía era un hombre con una vida normal y una familia que creía conocer. Me lavé la cara con agua fría en el lavabo, mirando mi reflejo en el espejo manchado. El hombre que me devolvía la mirada parecía haber envejecido 10 años en 30 minutos. Ojeras profundas, piel grisácea, ojos enrojecidos que no reconocía como propios. Regresé a la mesa. El camarero había retirado el café frío y dejado uno nuevo, humeante. Un gesto amable que casi me quiebra completamente. Bebí despacio, mecánicamente, sintiendo el líquido caliente bajar por mi garganta sin registrar sabor alguno. Mi teléfono vibró. Mensaje de Beatriz. ¿Cuándo llegas? Tengo pollo preparando para la cena. Pollo para la cena. Como si nada. Como si no acabara de estar revolcándose con mi mejor amigo en nuestra cama matrimonial mientras yo supuestamente trabajaba. La rabia empezó a hervir debajo del shock. Una furia fría, calculadora, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. Mis dedos se movieron sobre el teclado escribiendo respuesta automática. Surgió tema pendiente con proveedor. Llegaré sobre las 18:00. Besos. Besos. Firmé con besos a la mujer que acababa de traicionarme de la forma más devastadora posible. Pero mientras enviaba ese mensaje, algo cristalizó en mi mente con claridad absoluta. No podía confrontarlos ahora. No así. No sin preparación, sin pruebas documentadas, sin protección legal. Si entraba a esa casa gritando acusaciones basadas solo en lo que había visto, Beatriz lo negaría. Víctor inventaría alguna excusa absurda. No tenía fotografías del acto, solo de su coche en mi garaje, lo cual demostraba presencia pero no infidelidad. Y luego estaban las finanzas. La casa estaba a mi nombre, sí, pero teníamos cuenta bancaria conjunta con 127.000 euros ahorrados durante años de trabajo. Si Beatriz sospechaba que yo sabía, podría vaciar esa cuenta antes de que pudiera protegerla legalmente. Podría llevarse muebles, joyas, documentos importantes. No, necesitaba estrategia, necesitaba tiempo, necesitaba transformar este dolor paralizante en plan ejecutable que garantizara no solo justicia, sino protección completa de todo lo que había construido durante décadas de sacrificio. Respiré profundo 3 veces, técnica que aprendí en curso de manejo de estrés que la empresa ofreció años atrás. Dejé salir el aire lentamente por la nariz, contando hasta 8 cada vez. La náusea retrocedió gradualmente. El temblor en mis manos disminuyó hasta convertirse en vibración apenas perceptible. Permanecí en ese café durante 3 horas completas, hasta las 17:40. Bebí 4 cortados más,
sin probarlos realmente. El camarero me lanzaba miradas ocasionales de preocupación, pero no preguntó nada, respetando mi silencio. A las 17:45 pagué la cuenta, dejé propina generosa y salí hacia el estacionamiento. Subí a mi coche y conduje de regreso a casa, esa casa que ya no sentiría como hogar nunca más. El Audi negro había desaparecido del garaje. Aparqué en su lugar, apagué el motor y me quedé sentado varios minutos más, preparándome mentalmente para actuar como si todo fuera normal. Entré a casa y el olor a pollo asado me golpeó como bofetada. Beatriz estaba en la cocina tarareando una canción que no reconocí, el cabello recogido en coleta, usando su delantal azul favorito. Se giró al escucharme y sonrió con naturalidad devastadora. «Llegas justo a tiempo. El pollo está perfecto. Lo saqué del horno hace 10 minutos». Me besó en la mejilla. Sus labios tocaron mi piel y tuve que contener el impulso violento de apartarla. Olía a jabón floral, recién duchada, obviamente. Cabello húmedo en las puntas. Piel limpia eliminando cualquier rastro de lo ocurrido horas antes. «Se ve delicioso», logré decir, colgando mi chaqueta en el respaldo de la silla. Cenamos en la mesa del comedor como habíamos hecho miles de veces. Beatriz habló sobre llamada telefónica con su madre, comentó que había visto oferta de sartenes en el supermercado, mencionó que Nuria necesitaba dinero para curso de ilustración digital. Conversación absolutamente normal, rutinaria, doméstica. Yo asentía, respondía monosílabos apropiados. Masticaba mecánicamente pollo que sabía a cartón en mi boca. Observaba cada gesto suyo buscando señales de culpa, nerviosismo, algo que delatara lo que había hecho. Pero no había nada. Actuaba con tranquilidad absoluta de quien no tiene nada que ocultar. Esa noche, acostado junto a ella en la cama donde horas antes había estado con Víctor, no pude dormir. Permanecí inmóvil mirando el techo en la oscuridad, escuchando su respiración pausada, sintiendo el calor de su cuerpo a centímetros del mío. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes regresaban con claridad brutal. El sábado transcurrió con lentitud agónica. Beatriz propuso ir al centro comercial. Caminamos entre tiendas, ella probándose ropa, yo sentado en bancos de espera fingiendo interés. Almorzamos en restaurante italiano, donde celebramos nuestro 10º aniversario. La ironía me retorcía el estómago. Esa tarde, mientras Beatriz veía televisión en el salón, me encerré en mi pequeño despacho del segundo piso con excusa de revisar documentos laborales. Abrí mi ordenador portátil y comencé a reconstruir mentalmente los últimos 8 meses con nueva perspectiva. Las reuniones. Beatriz había mencionado reuniones del club de lectura cada martes por la tarde desde octubre pasado. Salía a las 15:30, regresaba cerca de las 20 horas. 5 horas para club de lectura me pareció excesivo incluso entonces. Pero cuando cuestioné amablemente, ella respondió que luego iban a tomar café y conversar. Yo acepté la explicación sin insistir. Los jueves, desde enero, tenía clases de yoga en gimnasio nuevo del barrio norte. Misma dinámica, salida a media tarde, regreso al anochecer. Una vez ofrecí acompañarla para inscribirme también. Se puso nerviosa, dijo que prefería ese espacio solo para ella, que necesitaba tiempo personal. Respeté su petición sintiéndome culpable por ser esposo invasivo. Las llamadas telefónicas que cortaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Era mi hermana, explicaba siempre, o su madre, o su prima Lucía de Madrid. Llamadas que aparentemente requerían privacidad absoluta. El viaje a Barcelona en marzo. Beatriz dijo que su amiga Teresa la había invitado a pasar fin de semana largo visitando museos. Yo quedé en casa trabajando en proyecto urgente. Ella regresó el lunes radiante, con bolsas de tiendas catalanas, fotos del Parque Güell en su teléfono. Jamás sospeché nada. Ahora, repasando cada detalle con ojos abiertos, la arquitectura completa de la mentira se revelaba cristalina. Barcelona. Víctor había mencionado casualmente en la oficina que ese mismo fin de marzo tuvo conferencia técnica en Barcelona. No conecté los puntos entonces porque,
¿Por qué habría de hacerlo? Eran mi esposa y mi mejor amigo. Confiaba en ambos ciegamente. Y luego estaba Víctor en la oficina. Su comportamiento hacia mí durante esos meses. Las promesas de ascenso que nunca materializaban. Estoy peleando por ti con gerencia superior, Fernando. Ten paciencia. Palabras que ahora sonaban huecas, manipuladoras. Me mantenía estancado profesionalmente para controlar mejor la situación, para asegurarse de que yo siguiera siendo el ingeniero confiable y predecible que no cuestionaba nada. Las invitaciones extrañas a almorzar que Víctor comenzó a declinar desde diciembre. Mucho trabajo acumulado, Fernando. Otro día, distanciamiento gradual disfrazado de ocupación laboral, creando espacio entre nosotros mientras se acercaba a mi esposa. Los sábados de tenis que canceló 3 veces en los últimos 4 meses. Amparo necesita que la acompañe a visitar a su madre. Fue la excusa repetida. Amparo, su esposa, que probablemente no sabía nada, igual que yo. El domingo por la mañana, mientras desayunábamos, observé a Beatriz untando mermelada en tostada con movimientos relajados. Me preguntó si quería acompañarla a visitar a sus padres por la tarde. Decliné inventando dolor de cabeza. Necesitaba espacio para pensar, planear, decidir siguientes pasos sin su presencia, contaminando cada pensamiento. Cuando se marchó a las 16 horas, saqué mi teléfono y busqué en internet. Investigador privado Valencia. Aparecieron docenas de resultados. Estudié páginas web durante 2 horas, leyendo reseñas, comparando servicios, evaluando discreción prometida. El lunes 9 de junio me levanté temprano con propósito renovado. En la oficina actué con normalidad absoluta. Saludé a Víctor en el pasillo con palmada amistosa en el hombro. Él sonrió, preguntó cómo había pasado el fin de semana. Tranquilo, en casa descansando, respondí. Mentira por mentira, teatralidad por teatralidad. Durante la pausa del almuerzo, en lugar de ir al comedor empresarial, salí del edificio y llamé a Roberto Castellanos, compañero del club de tenis que trabajaba como abogado corporativo. No éramos amigos cercanos, solo conocidos cordiales que ocasionalmente compartíamos partido de dobles. Roberto, necesito recomendación discreta, investigador privado confiable. Hubo pausa breve al otro lado de la línea. Roberto era profesional experimentado, no hizo preguntas innecesarias. Esteban Rafael Vega. Trabajé con él en caso de espionaje industrial hace 2 años. Eficiente, discreto, meticuloso con documentación. Te envío su contacto por mensaje. 2 minutos después recibí número telefónico. A las 14:30, desde mi coche estacionado lejos de la empresa, marqué. Investigaciones Vega. Habla Esteban. Me recomendó Roberto Castellanos. Necesito servicios de investigación. Asunto matrimonial. Puede reunirse esta tarde, tengo hueco a las 18 horas en mi oficina del centro. Acordamos encuentro. El resto de la tarde laboral transcurrió arrastrándose interminablemente. A las 17:15 salí de la empresa. Conduje hacia dirección que Esteban me había proporcionado. Aparqué en estacionamiento subterráneo cercano. Su oficina era discreta. 3er piso de edificio comercial. Placa pequeña junto a puerta que decía simplemente E. Vega, consultoría. Toqué el timbre. Un hombre de unos 41 años, complexión atlética, cabello corto castaño, abrió inmediatamente. ¿Fernando Delgado? Asentí. Entramos. La oficina consistía en sala pequeña con escritorio, 2 sillas, archivador metálico y computadora. Nada ostentoso, puramente funcional. Esteban me indicó que me sentara y tomó asiento frente a mí con libreta y bolígrafo. Cuénteme la situación sin omitir detalles. Le conté todo. El regreso inesperado a casa, el coche de Víctor, lo que vi, las sospechas acumuladas de meses anteriores. Hablé durante 20 minutos ininterrumpidos. Esteban tomaba notas sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, cerró su libreta y me miró directamente. Necesito fotografía reciente de ambos, direcciones frecuentadas, horarios habituales, matrículas de vehículos, tarifa estándar, 2.400 euros adelantados por 3 semanas de vigilancia
con informe fotográfico detallado. Transferí el dinero esa misma tarde desde cajero automático usando mi cuenta personal separada de la conjunta. Esteban comenzaría vigilancia al día siguiente. 3 semanas después, un martes 1 de julio a las 11 de la mañana, Esteban me llamó al móvil. Su voz sonaba neutral, profesional, pero detecté cierto peso en sus palabras. Tengo el informe completo. ¿Puede venir esta tarde? Estaré allí a las 18:30. Esas horas hasta la reunión fueron tortura pura. En la oficina, fingí concentración en planos técnicos, mientras mi mente giraba en espiral, intentando prepararse para lo que estaba por descubrir. Víctor pasó junto a mi escritorio cerca de las 15 horas. Me invitó a tomar café. Decliné alegando plazo de entrega urgente. Él se encogió de hombros y siguió caminando, probablemente hacia otro encuentro clandestino con mi esposa. A las 18:15 salí de la empresa. El tráfico estaba denso por hora punta. Tardé 25 minutos en llegar al edificio de Esteban. Subí las escaleras de 2 en 2, el corazón acelerándose con cada peldaño. Esteban abrió antes de que tocara el timbre, como si hubiera estado esperando junto a la puerta. Su expresión era seria, casi compasiva. Mal indicio. Siéntese, Fernando. Esto va a ser difícil. Sobre su escritorio descansaba carpeta marrón gruesa, abultada con documentos. La abrió lentamente y comenzó a extraer fotografías organizadas cronológicamente con etiquetas adhesivas indicando fechas y horarios. Primera fotografía. Beatriz saliendo de nuestra casa el martes 11 de junio a las 15:42. Vestía blusa blanca y pantalón negro, el bolso colgado del hombro. Expresión relajada, casi feliz. Segunda fotografía. Beatriz entrando al Hotel Alcázar en Avenida Blasco Ibáñez a las 16:11. Hotel 4 estrellas que yo conocía vagamente de nombre. Establecimiento respetable, discreto, frecuentado por ejecutivos y turistas. Tercera fotografía. Víctor estacionando su Audi negro en el aparcamiento subterráneo del mismo hotel a las 16:16, 5 minutos después de Beatriz. Coordinación perfecta. Cuarta fotografía. Ambos saliendo juntos del hotel a las 19:34. Beatriz reía. Víctor le tocaba la espalda baja en gesto posesivo e íntimo. No parecían amantes ocasionales. Parecían pareja establecida, cómoda, acostumbrada a estar juntos. Esto se repite cada martes y cada jueves sin falta desde hace 11 meses, explicó Esteban con voz neutral. Siempre el mismo hotel, siempre la misma habitación. Suite 207. La reservan mensualmente bajo nombre falso, Señor y Señora Ramos. 11 meses, casi un año completo de traición sistemática, planificada, ejecutada con precisión militar, mientras yo trabajaba ingenuamente proveyendo dinero que probablemente financiaba sus encuentros. Esteban continuó extrayendo documentos. Facturas del hotel obtenidas mediante contacto interno. 4.100 euros gastados en 11 meses entre habitación, servicio de habitaciones, champán, comidas. Dinero que Víctor pagaba con tarjeta corporativa clasificando gastos como reuniones con clientes potenciales. Luego vino lo peor. Esteban deslizó sobre el escritorio memoria USB pequeña. Contraté especialista forense digital. Recuperamos 847 mensajes de texto entre ambos intercambiados durante los últimos 11 meses. Su esposa borra conversaciones regularmente, pero quedan rastros en servidores. También hay audios de WhatsApp. Conecté la memoria en su ordenador. Esteban abrió carpeta titulada Mensajes Beatriz Víctor. La lista se desplegaba interminablemente. Seleccioné mensaje aleatorio fechado 14 de abril. No puedo esperar a mañana. Fernando trabaja hasta tarde. Tenemos toda la tarde libres. Te extraño. Otro del 23 de mayo. Eres increíble, Víctor. Lo de ayer fue perfecto. Ojalá pudiera quedarme contigo siempre y no tener que volver a esa casa aburrida. Sentí bilis subiendo por mi garganta. Esteban empujó discretamente papelera cerca de mi silla. Respiré profundo conteniendo náusea. Abrí carpeta de audios. Seleccioné uno al azar.
La voz de Beatriz llenó la pequeña oficina, nítida y reconocible. Fernando es tan ingenuo que nunca desconfiará. Está siempre trabajando como mula estúpida, proveyendo dinero para que vivamos bien, mientras ni siquiera nota que ya no lo soporto. 20 años casada con hombre aburrido que solo habla de circuitos eléctricos y proyectos industriales. Gracias a Dios te tengo a ti. La risa de Víctor respondía en el audio. Pobre Fernando, tan predecible, tan confiable, tan ciego. Ambos reían de mí. Se burlaban del hombre que confiaba en ellos absolutamente, que trabajaba 60 horas semanales para mantener casa confortable, que jamás cuestionó versión alguna de ninguno. Detuve la reproducción. Mis manos temblaban violentamente. Esteban cerró el ordenador con suavidad. Hay más, mucho más, pero creo que ya tiene idea clara de la situación. Le preparé dossier completo. 243 fotografías, todas las transcripciones de mensajes, audios, registro detallado de fechas y horarios de cada encuentro. Todo admisible legalmente en proceso de divorcio. Asentí incapaz de articular palabra. Esteban sacó tarjeta de visita de cajón y la deslizó sobre el escritorio. Este es Mariano Jesús Herrera, abogado matrimonialista excelente, especializado en divorcios complicados con infidelidad comprobada. Dígale que va de mi parte. Guardé la tarjeta en mi billetera con movimientos mecánicos. Esteban colocó toda la documentación en sobre manila grande y me lo entregó. Lo siento, Fernando. Sé que esto duele insoportablemente ahora, pero tiene ventaja crucial. Tiene pruebas irrefutables. Ella no podrá negar nada cuando llegue el momento. Pagué el saldo pendiente de 2.000 euros. Agradecí su trabajo con voz quebrada y salí de esa oficina cargando sobre manila que contenía la destrucción completa de mi matrimonio, documentada meticulosamente. No regresé directamente a casa. Conduje hasta Mirador en las afueras de la ciudad, estacioné y simplemente grité. Grité hasta que la garganta me ardió, hasta que las lágrimas cayeron sin control, hasta que el volante quedó mojado bajo mis puños apretados. 22 años. 22 años de lealtad absoluta, de trabajo sacrificado, de proveer todo lo que ella necesitaba o pedía. Y durante 11 meses me había traicionado sistemáticamente con mi mejor amigo mientras me llamaba mula estúpida a mis espaldas. Al día siguiente, miércoles 3 de julio, llamé a Mariano Herrera desde mi coche durante la hora de almuerzo. Acordamos reunión para el viernes por la tarde. Mariano resultó ser hombre de 67 años, cabello plateado perfectamente peinado, traje gris impecable. Su oficina en el centro histórico resumaba profesionalismo consolidado, estanterías repletas de tomos legales, diplomas enmarcados cubriendo una pared completa. Le mostré todo el material que Esteban había compilado. Mariano revisó fotografías, leyó transcripciones de mensajes, escuchó fragmentos de audios. Su expresión permaneció neutral, clínica, evaluando evidencia con ojo experto. Caso sólido, dictaminó finalmente. Infidelidad comprobada exhaustivamente. En términos de divorcio, tiene posición dominante. La casa está a su nombre exclusivo por herencia, ¿correcto? Sí, herencia paterna en 2001. Excelente, pero tienen cuenta bancaria conjunta, asumo. 127.000 euros ahorrados. Mariano hizo anotaciones en libreta legal. Necesitamos proteger esos fondos inmediatamente antes de proceder. Legalmente, puedo transferir el 50% a cuenta individual suya sin levantar alarmas. Ella tiene derecho a la mitad en divorcio de todos modos, pero así evitamos que vacíe cuenta completa si sospecha algo. ¿Cuánto tardaría proceso de divorcio? Con pruebas tan contundentes, entre 4 y 6 meses. Ella podría pelear por compensación adicional, alegando que dedicó 22 años como ama de casa sin ingresos propios. Tribunal podría otorgarle hasta 340.000 euros en concepto de pensión compensatoria. 340.000 euros. Años de mi trabajo entregados a mujer que me despreciaba. ¿Y respecto a Víctor? Pregunté. Mariano sonrió ligeramente, primera expresión emocional que mostraba. Eso depende de usted
y cuán lejos quiera llevar esto. Durante las siguientes 7 semanas, me convertí en actor consumado interpretando el papel del esposo confiado y satisfecho. Cada mañana desayunaba con Beatriz comentando trivialidades sobre el clima o noticias. Cada noche cenábamos juntos mientras ella narraba anécdotas inventadas de su día. Yo sonreía, asentía, hacía las preguntas apropiadas en los momentos correctos. La actuación me resultaba extrañamente sencilla. Quizás porque finalmente entendía que nuestro matrimonio completo había sido teatro desde hacía meses, tal vez años. Simplemente continué la función sabiendo que el telón caería pronto bajo mis propios términos. Mariano trabajaba meticulosamente en los preparativos legales. El lunes 8 de julio firmé documentación autorizando transferencia de 63.500 euros desde cuenta conjunta hacia cuenta individual recién abierta en entidad bancaria diferente. Técnicamente, mi derecho legal sobre la mitad de nuestros ahorros. Mariano estructuró la operación en 3 transferencias separadas durante 2 semanas para evitar alertas automáticas del banco por movimientos inusuales de alto monto. Primera transferencia, 20.000 euros el 9 de julio con concepto inversión personal. Segunda transferencia, 22.000 euros el 16 de julio con concepto pago de deuda familiar. Tercera transferencia, 21.500 euros el 23 de julio con concepto adquisición de equipo profesional. Los 63.500 restantes permanecieron en cuenta conjunta. Legalmente correspondían a Beatriz en proceso de divorcio. Yo no era ladrón, solo protegía lo mío antes de que ella descubriera la verdad y vaciara todo impulsivamente. Paralelamente, Mariano comenzó a redactar demanda de divorcio fundamentada en infidelidad comprobada. Cada fotografía, cada mensaje, cada audio quedó registrado como anexo legal. El documento crecía hasta alcanzar 62 páginas de argumentación jurídica irrefutable, pero mantener la farsa resultaba agotador, especialmente durante las noches. El martes 29 de julio, Beatriz salió como siempre a las 15:40 rumbo a su club de lectura. Yo sabía exactamente dónde iba, Suite 207 del Hotel Alcázar, para revolcarse con Víctor durante 4 horas. Esa certeza me carcomía por dentro como ácido lento, pero implacable. Esa noche no pude dormir. A las 2:15 de la madrugada me levanté sigilosamente, bajé al despacho del primer piso y saqué del cajón cerrado bajo llave los extractos bancarios que había estado revisando obsesivamente. Necesitaba verificar nuevamente que las transferencias estuvieran correctamente ejecutadas, que el dinero estuviera protegido, que no hubiera cometido errores que pudieran arruinar mi estrategia. Estaba tan concentrado en los números que no escuché pasos bajando la escalera. La voz de Beatriz me sobresaltó violentamente. «Fernando, ¿qué haces despierto a las 2 de la mañana?» Giré bruscamente, el corazón desbocado como animal enjaulado. Beatriz estaba en el umbral del despacho. Bata rosada cerrada, cabello despeinado, ojos entrecerrados por sueño, pero alertas, curiosos, sospechosos. Mi mente aceleró buscando explicación convincente. Los extractos bancarios estaban desplegados sobre el escritorio, claramente visibles. Si los veía, si notaba las transferencias recientes, insomnio, respondí rápidamente, colocando brazo estratégicamente sobre los papeles mientras fingía frotar ojos cansados con la otra mano. Proyecto en el trabajo me tiene estresado, plazo de entrega imposible para cliente alemán exigente. Me levanté para revisar especificaciones técnicas y no molestarte. Señalé hacia el laptop cerrado en la esquina del escritorio, elemento que respaldaba mi mentira improvisada. Beatriz bostezó, aparentemente satisfecha con la explicación. «No te desveles demasiado. Mañana tienes que trabajar temprano. ¿Quieres tila? Te ayudará a relajarte». «No, gracias. Subiré en 10 minutos». Ella se quedó parada allí varios segundos eternos, mirándome con expresión indescifrable. Luego asintió y regresó escaleras arriba arrastrando pantuflas sobre madera. Esperé 5 minutos completos conteniendo respiración. Cuando escuché puerta de dormitorio cerrarse arriba, guardé rápidamente todos los documentos en el cajón, los cerré con llave
y escondí la llave dentro de manual técnico grueso en estantería donde Beatriz jamás buscaría. Subí al dormitorio con piernas temblorosas. Beatriz ya dormía o fingía dormir. Me acosté junto a ella mirando oscuridad del techo, sudor frío recorriendo mi espalda. Había estado a centímetros de arruinar todo por descuido estúpido. Los días siguientes transcurrieron con tensión subyacente constante. Beatriz no mencionó el incidente nuevamente, pero ocasionalmente la sorprendía observándome con mirada calculadora que no había notado antes. O quizás siempre estuvo allí y yo era demasiado ciego para verla. El domingo 4 de agosto, Adrián y Nuria vinieron a almorzar. Hacían esto generalmente una vez al mes. Beatriz preparó paella, plato favorito de nuestros hijos. Comimos en el jardín trasero bajo parasol grande, disfrutando brisa suave de agosto. Observé a mis hijos riendo, charlando animadamente sobre sus vidas, carreras emergentes, planes futuros. Adrián mencionó posible ascenso en su agencia. Nuria mostró portafolio digital de ilustraciones impresionantes que había creado. Me sentí orgulloso genuinamente de ambos. Y entonces, durante sobremesa, mientras Beatriz traía café de la cocina, Nuria comentó casualmente algo que detonó alarma inmediata en mi cerebro. «Mamá se ve más feliz últimamente. ¿No crees, papá? Tiene como brillo especial. Debe ser el yoga y las actividades sociales». Adrián asintió. «Sí, definitivamente. Está radiante». Ese intercambio inocente plantó semilla de sospecha terrible. Mis hijos sabían. ¿Habían notado cambio en su madre correlacionado con inicio de aventura con Víctor? Esa noche, después de que Adrián y Nuria partieran, llamé a Esteban desde mi coche estacionado a 3 cuadras de casa, lugar donde últimamente hacía todas mis llamadas confidenciales. «Necesito que investigues algo adicional. Mis hijos, Adrián y Nuria. Averigua si tienen conocimiento de la situación entre Beatriz y Víctor». «¿Estás seguro? Involucrar a los hijos puede complicar emocionalmente. Necesito saberlo. Complétalo». Esteban me dio respuesta 5 días después. Había interceptado conversación entre Nuria y su novio mediante micrófonos direccionales desde cafetería cercana, donde almorzaban regularmente. Nuria mencionó: «Mamá finalmente encontró algo que la hace feliz después de años soportando a papá». Adrián y yo decidimos no decir nada. No es nuestro lugar meternos en asuntos de pareja de nuestros padres. La fecha de esa conversación registrada: 3 de abril, 4 meses atrás. 4 meses sabiendo que su madre traicionaba a su padre. 4 meses de silencio cómplice mientras yo transfería mensualmente 1.850 euros combinados a sus cuentas. 800 para Adrián cubriendo parte de su alquiler. 1.050 para Nuria financiando cursos, materiales artísticos, gastos varios. 7.400 euros transferidos durante esos 4 meses, mientras ellos callaban protegiendo infidelidad materna. Algo se rompió dentro de mí esa tarde de manera diferente al shock inicial de descubrir la traición de Beatriz. Era decepción más profunda, más cortante, traición filial duplicando traición matrimonial. Esa noche actualicé instrucciones con Mariano. Cuando llegara momento del confrontamiento, mis hijos también enfrentarían consecuencias proporcionales a su complicidad silenciosa. El miércoles 14 de agosto, durante reunión matinal en la oficina, Víctor anunció casualmente que viajaría a Barcelona la primera semana de septiembre para convención técnica del sector. Estaría fuera desde martes 3 hasta sábado 7. Información que recibí como regalo del destino. Esa misma tarde, desde mi coche estacionado en aparcamiento alejado del edificio empresarial, llamé a Beatriz. «Amor, ¿qué te parece organizar cena familiar el viernes 6 de septiembre? Hace meses que no vemos a tus padres». Detecté vacilación breve antes de responder. «¿Viernes 6? Déjame verificar. Sí, perfecto. Les encantará. Invitamos también a Sergio». Sergio era su hermano menor, 45 años, ingeniero agrónomo que vivía solo tras divorcio reciente. Relación cordial entre nosotros sin ser especialmente cercanos. «Claro, invita a tu hermano. Será reunión familiar completa». Colgué sintiéndome extrañamente calmado. La fecha quedaba establecida, viernes 6 de septiembre a las 20 horas.
Víctor estaría en Barcelona sin posibilidad de interferir o advertir a Beatriz. Perfecto. Durante las siguientes 2 semanas y media, preparé meticulosamente cada detalle del confrontamiento. Mariano había finalizado demanda de divorcio. 62 páginas impolutos de argumentación legal, respaldada por 243 fotografías, 847 transcripciones de mensajes y 32 audios devastadores. Documentación que destruiría cualquier intento de negación, pero necesitaba formato de presentación impactante para la cena. No bastaba con mostrar papeles impresos fácilmente descartables como falsificaciones. Necesitaba proyección visual irrefutable que grabara verdad en retinas de todos los presentes simultáneamente. El 20 de agosto compré memoria USB de alta capacidad en tienda de electrónica del centro comercial, pagando en efectivo para evitar rastro en tarjeta bancaria. En casa, encerrado en mi despacho mientras Beatriz dormía siesta, tras su clase de yoga vespertina, organicé contenido cuidadosamente. Carpeta 1. Evidencia fotográfica cronológica. 243 imágenes ordenadas por fecha, desde agosto de 2023 hasta julio de 2024. Cada fotografía mostraba hora exacta y ubicación GPS en metadatos visibles. Carpeta 2. Mensajes de texto recuperados. 847 capturas de pantalla de conversaciones completas entre Beatriz y Víctor. Contenido explícito. Declaraciones de amor, planificación de encuentros, burlas hacia mí. Carpeta 3. Audios WhatsApp. 32 grabaciones con transcripciones escritas sincronizadas. Incluía específicamente audio del 23 de mayo, donde Beatriz me llamaba mula estúpida y ambos reían de mi ingenuidad. Carpeta 4. Documentación financiera. Facturas del Hotel Alcázar sumando 4.100 euros. Registro de reservas mensuales bajo nombres falsos. Extractos de tarjeta corporativa de Víctor mostrando cargos clasificados fraudulentamente. Preparé presentación automática configurada para reproducirse secuencialmente sin intervención manual. Primero fotografías durante 5 minutos, luego mensajes representativos durante 10 minutos. Finalmente, audios más comprometedores durante 8 minutos. Total, 23 minutos de exposición ininterrumpida e irrefutable. Pero había detalle técnico crucial. Nuestra televisión del salón era Smart TV Samsung de 65 pulgadas con múltiples puertos HDMI. Necesitaba asegurarme de poder controlar presentación sin que Beatriz pudiera interrumpirla físicamente arrancando cables o apagando pantalla. El 25 de agosto, mientras Beatriz visitaba a su madre, descargué aplicación de control remoto para TV Samsung en mi teléfono móvil. La vinculé con nuestra televisión mediante conexión Wi-Fi. Probé funcionalidad. Podía encender, apagar, cambiar fuentes, controlar volumen, todo desde mi móvil sin necesidad del control remoto físico. Escondí control remoto original dentro de caja de herramientas en garaje, lugar donde Beatriz jamás buscaría. Durante la cena del 6 de septiembre, cuando conectara memoria USB y comenzara proyección, ella intentaría desesperadamente detener exposición. Buscaría control remoto que no encontraría. Intentaría apagar TV manualmente, pero yo bloquearía botones físicos vía aplicación. Quedaría atrapada presenciando destrucción pública de su reputación sin escape posible. Las noches previas al 6 de septiembre transcurrieron en ensayos mentales obsesivos. Me acostaba junto a Beatriz, repasando cada palabra que pronunciaría, cada gesto que haría, anticipando reacciones probables. Ramón y Dolores, padres de Beatriz de 73 y 71 años respectivamente, eran personas conservadoras profundamente católicas. Su hija cometiendo adulterio prolongado los devastaría moralmente. Dolores probablemente lloraría. Ramón, hombre de principios rígidos, posiblemente repudiaría a Beatriz públicamente. Sergio, hermano divorciado recientemente por infidelidad de su propia esposa, sentiría ironía dolorosa viendo a su hermana cometer exactamente misma traición que destruyó su matrimonio.
Adrián y Nuria intentarían defender a su madre inicialmente, pero yo tenía preparado contraataque devastador. Revelaría que ambos sabían desde hacía 4 meses y eligieron complicidad silenciosa mientras gastaban mi dinero mensual. El martes 3 de septiembre, Víctor salió hacia Barcelona confirmando viaje mediante mensaje grupal en chat laboral. Vuelo sale 11:40. Estaré disponible por correo electrónico durante convención. Regreso sábado noche. Perfecto. Estaría a 500 kilómetros de distancia cuando su mundo colapsara junto al de Beatriz. El miércoles 4 de septiembre, Beatriz confirmó asistencia de sus padres y Sergio para cena del viernes. Mamá pregunta si necesito ayuda preparando comida. Le dije que no, que tú y yo manejaremos todo. Sonreí forzadamente. Claro, amor, será velada especial. No imaginaba cuán especial resultaría. El jueves 5 de septiembre prácticamente no dormí. Repasaba mentalmente secuencia completa de eventos del día siguiente. Visualizaba expresiones faciales, escuchaba gritos anticipados, sentía peso de silencio posterior a revelación. Parte de mí, parte pequeña y débil, consideraba cancelar todo. Perdonar, intentar terapia matrimonial, reconstruir algo de escombros. Pero luego recordaba audio de Beatriz llamándome mula estúpida. Recordaba 11 meses de traición sistemática. Recordaba complicidad silenciosa de mis propios hijos. Y determinación se solidificaba nuevamente como acero templado en fuego. No habría perdón, no habría segunda oportunidad. Habría únicamente justicia fría, calculada, públicamente ejecutada. El viernes 6 de septiembre amaneció con cielo despejado, típico de principios de otoño valenciano. Me levanté a las 7, desayuné café negro, revisé memoria USB por 10ª vez, verificando que contenido estuviera perfectamente organizado. Guardé memoria en bolsillo interno de mi chaqueta. No la soltaría hasta momento preciso de conectarla en televisión frente a todos. Las horas hasta las 20 horas se arrastraron con lentitud insoportable. A las 19:30, invitados comenzaron a llegar. Ramón y Dolores llegaron primero a las 19:35, conduciendo su viejo Renault Clio, que mantenían impecable desde hacía 18 años. Dolores traía postre casero, tarta de manzana que siempre preparaba para reuniones familiares. La abracé sintiendo peso extraño de lo que estaba por destruir. Sergio apareció 15 minutos después, llegando directamente desde su trabajo en empresa agrícola a las afueras. Vestía camisa arrugada, corbata floja, expresión cansada de hombre que trabajaba demasiado intentando olvidar matrimonio fracasado. Adrián y Nuria arribaron juntos a las 20 horas exactas, habiendo coordinado viaje compartido desde apartamento de él. Nuria traía botella de vino tinto, sonriendo alegremente sin sospechar nada. Beatriz había preparado cordero asado con patatas, plato tradicional que cocinaba excepcionalmente bien. La casa olía delicioso. Mesa estaba puesta elegantemente con mantel blanco que usábamos solo en ocasiones especiales. Velas encendidas, creando atmósfera acogedora. Todos se acomodaron en salón tomando aperitivos, mientras Beatriz terminaba últimos detalles en cocina. Conversación fluía naturalmente. Ramón comentaba sobre partido de fútbol reciente, Sergio mencionaba problemas con plagas en cultivos, Adrián explicaba campaña publicitaria exitosa que acababa de lanzar. Yo permanecía sentado en sillón individual, mano derecha tocando constantemente bolsillo interno de chaqueta, donde memoria USB esperaba su momento. Corazón latía acelerado, pero mente estaba extrañamente clara, enfocada, preparada. A las 20:15 nos sentamos a cenar. Beatriz sirvió cordero mientras todos elogiaban aroma y presentación. Comimos durante 40 minutos, intercambiando conversación trivial sobre clima, política local, planes vacacionales futuros que jamás ocurrirían. Cuando terminamos plato principal, antes de servir postre de Dolores, me puse de pie. Tomé copa de vino y la golpeé suavemente con cuchillo, generando tintineo metálico que captó atención de todos. Quiero hacer brindis especial esta noche, anuncié con voz firme.
Pero primero necesito mostrarles algo importante. Beatriz me miró confundida. Fernando, ¿qué? Ignoré su pregunta. Caminé hacia televisión grande montada en pared frente a mesa de comedor y saqué memoria USB de mi bolsillo. La conecté en puerto HDMI lateral. La pantalla se iluminó mostrando escritorio digital. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Beatriz, voz subiendo ligeramente en tono nervioso. Van a ver presentación que preparé. Por favor, todos permanezcan sentados. Usando control remoto de mi móvil oculto en bolsillo del pantalón, inicié reproducción automática. La pantalla negra dio paso a primera imagen. Beatriz saliendo de nuestra casa el martes 11 de junio de 2024 a las 15:42. Silencio absoluto llenó el comedor. Dolores inclinó cabeza confundida. ¿Esa eres tú, hija? Segunda imagen apareció. Beatriz entrando al Hotel Alcázar a las 16:11. Fernando, apaga eso ahora mismo, ordenó Beatriz, levantándose bruscamente de su silla. Su rostro había perdido todo color. Tercera imagen. Víctor Ortega estacionando su Audi negro en aparcamiento subterráneo del mismo hotel 5 minutos después. ¿Ese no es tu jefe?, preguntó Sergio frunciendo ceño. Cuarta imagen. Beatriz y Víctor saliendo juntos del hotel a las 19:34. Él tocando su espalda baja íntimamente. Ella riendo. Dolores ahogó grito llevándose mano a boca. Ramón se puso rígido en su asiento, mandíbula apretada. Beatriz corrió hacia televisión intentando arrancar cable HDMI. Yo ya había bloqueado botones físicos mediante aplicación móvil. Ella jalaba desesperadamente sin resultado. «Basta, Fernando. Apaga esto». «No puedes detenerlo, Beatriz. Todos necesitan ver verdad completa». Las imágenes continuaban reproduciéndose automáticamente. Fotografía tras fotografía, mostrando patrón sistemático durante 11 meses. Diferentes fechas, mismo hotel, mismos protagonistas. Evidencia irrefutable de aventura prolongada. Beatriz buscaba frenéticamente control remoto. Revisó cajones cercanos, sofás, estanterías. ¿Dónde está el control? Dámelo. No lo encontrarás. Siéntate y enfrenta lo que hiciste. Adrián se levantó intentando intervenir. Papá, esto es excesivo. Podemos hablar civilizadamente sin... Siéntate, Adrián, corté secamente. Tu turno llegará pronto. La presentación pasó a segunda fase. Mensajes de texto apareciendo en pantalla uno tras otro. Palabras íntimas, declaraciones de amor, planificación de encuentros. Conversaciones fechadas mostrando cronología exacta desde agosto de 2023. Ramón leyó mensaje visible del 14 de abril en voz temblorosa. No puedo esperar a mañana. Fernando trabaja hasta tarde. Tenemos toda la tarde libres. Te extraño. Papá, no sigas leyendo, suplicó Beatriz, lágrimas comenzando a rodar por mejillas. Pero Ramón continuó leyendo mensaje del 23 de mayo. Eres increíble, Víctor. Lo de ayer fue perfecto. Ojalá pudiera quedarme contigo siempre y no tener que volver a esa casa aburrida. Dolores sollozaba abiertamente. Sergio miraba fijamente pantalla con expresión mezcla de horror e ironía amarga, probablemente reviviendo su propia experiencia de traición conyugal. Luego llegaron los audios. El primero reproducido fue precisamente el del 23 de mayo. La voz de Beatriz llenó el comedor clara como campana. Fernando es tan ingenuo que nunca desconfiará. Está siempre trabajando como mula estúpida, proveyendo dinero para que vivamos bien mientras ni siquiera nota que ya no lo soporto. 20 años casada con hombre aburrido que solo habla de circuitos eléctricos y proyectos industriales. Gracias a Dios te tengo a ti. La risa de Víctor respondía. Pobre Fernando. Tan predecible, tan confiable, tan ciego. Ambos reían. Sus risas resonaban obscenamente en salón, que minutos antes había sido escenario de cena familiar aparentemente feliz. Beatriz colapsó en silla llorando descontroladamente. Lo siento mucho, Fernando. Fue error terrible, no significó nada. 11 meses no significan nada, pregunté fríamente.
¿847 mensajes no significan nada? ¿4.100 euros gastados en hotel no significan nada? Ramón se levantó temblando de furia contenida. Caminó hacia Beatriz y por primera vez en mi conocimiento de casi 25 años, vi al hombre tranquilo perder compostura completamente. ¿Cómo pudiste? Su voz era ronca, quebrada. ¿Cómo pudiste traicionar así a tu familia? Te criamos con valores, con principios. Papá, por favor. Sollozaba Beatriz. No me llames papá. Me avergüenzas. Avergüenzas el apellido Navarro. Dolores lloraba en brazos de Sergio, quien miraba a su hermana con desilusión profunda grabada en rostro. Nuria intentó defender a su madre. Mamá cometió error, sí, pero todos somos humanos. Papá también tiene culpa por trabajar tanto, por no prestar atención. Interesante perspectiva, Nuria, dije girándome hacia mis hijos. Déjenme hacerles pregunta. ¿Desde cuándo saben ustedes de esta situación? Silencio pesado cayó sobre ambos. Adrián palideció. Nuria desvió mirada hacia suelo. Tengo grabación de conversación entre Nuria y su novio fechada 3 de abril. ¿Quieren que la reproduzca también? No es necesario, murmuró Adrián derrotado. Sospechamos desde marzo. Confirmamos en abril. 4 meses, declaré dejando que el número quedara suspendido en aire. 4 meses sabiendo que su madre me traicionaba. 4 meses recibiendo 1.850 euros mensuales míos sin decir palabra. 7.400 euros totales mientras protegían infidelidad materna con silencio cómplice. Ramón miró a sus nietos con horror renovado. ¿También ustedes? ¿También participaron en esta farsa? La presentación terminó automáticamente. Pantalla quedó congelada mostrando última estadística. 11 meses de traición documentada. 243 fotografías, 847 mensajes, 32 audios, 4.100 euros gastados, una familia destruida. Ramón agarró a Dolores del brazo con firmeza, ayudándola a levantarse de la silla. Su esposa temblaba como hoja sacudida por vendaval, rostro enrojecido de tanto llorar, respiración entrecortada. «¡Nos vamos!», anunció Ramón con voz que no admitía réplica. «No puedo permanecer un minuto más bajo este techo, respirando la misma atmósfera que mi hija adúltera». Beatriz extendió brazos suplicantes hacia sus padres. «Mamá, papá, por favor, necesito su apoyo ahora más que nunca». Ramón la interrumpió con gesto cortante de mano. «Nuestro apoyo. Después de humillar públicamente a hombre que te dio todo durante 22 años, después de arrastrarnos a tu vergüenza, haciéndonos cómplices involuntarios de tus mentiras». Dolores sollozó más fuerte, pero siguió a su esposo hacia puerta de salida. Antes de cruzar umbral, giró hacia Beatriz con expresión desgarrada entre amor maternal y decepción absoluta. «Rezaré por tu alma, hija, pero no quiero verte hasta que hayas pedido perdón genuino ante Dios y enmendado este pecado». La puerta se cerró con golpe seco que resonó por toda casa. Beatriz colapsó completamente sobre silla, sollozando convulsivamente, manos cubriendo rostro, hombros sacudiéndose violentamente. Sergio permanecía sentado observando escena con distanciamiento clínico de quien ya atravesó infierno similar. Finalmente habló con voz pausada, casi filosófica. «Hace 8 meses mi ex esposa me hizo exactamente lo mismo. Descubrí mensajes en su teléfono con compañero de trabajo. Cuando confronté, me suplicó perdón igual que tú suplicas ahora, hermana. Prometió cambiar, aseguró que había sido error momentáneo. Le creí. 2 meses después, descubrí que nunca detuvo aventura. Simplemente aprendió a esconderla mejor». Se levantó recogiendo chaqueta del respaldo de silla. «Fernando tiene razón ejecutando esto públicamente. Es única manera de garantizar que traición no quede impune. Te deseo suerte, hermana. La necesitarás». Sergio también se marchó dejando solo a Beatriz, Adrián, Nuria y yo en comedor, que ahora parecía campo de batalla después de bombardeo devastador. Me acerqué a Beatriz con pasos medidos, saqué sobre manila de bolsillo interior de chaqueta y lo deposité sobre mesa frente a ella. Demanda de divorcio. Protocolada hace 3 días en juzgado de familia número 4.
fundamentada en adulterio comprobado mediante pruebas documentales irrefutables. Proceso estimado entre 4 y 6 meses. Beatriz levantó rostro desencajado. Máscara de maquillaje corrida por lágrimas, ojos hinchados, labios temblorosos. Fernando, podemos arreglar esto. Iré a terapia, haré lo que pidas, pero no destruyas nuestra familia. Tú destruiste nuestra familia 11 meses atrás, cuando decidiste acostarte con Víctor por primera vez. Yo simplemente estoy documentando escombros legalmente. Saqué teléfono móvil de bolsillo y abrí aplicación bancaria. Con movimientos deliberados, ejecuté comando preparado previamente. En pantalla apareció confirmación. Tarjeta terminación 4782 bloqueada permanentemente. Tarjeta terminación 5193 bloqueada permanentemente. Son las 20:47. Anuncié mostrando hora en pantalla. Acabo de bloquear todas tus tarjetas vinculadas a cuentas conjuntas. Efectivo inmediato. Beatriz palideció aún más si eso era posible. No puedes hacer eso. Ese dinero también es mío. Técnicamente, 63.500 euros son tuyos. Los transferí a cuenta separada hace 6 semanas. Tu abogado puede reclamarlos durante proceso de divorcio. Los otros 63.500 permanecen bloqueados bajo supervisión legal hasta resolución judicial. 6 semanas, susurró. Has estado planeando esto durante 6 semanas. 7, para ser exactos, desde que contraté investigador privado que documentó cada uno de tus encuentros clandestinos. Adrián intervino con tono conciliador intentando mediar. Papá, entiendo tu rabia, es completamente justificada, pero lo de las tarjetas es excesivo. ¿Cómo se supone que sobreviva? Completé su frase. Excelente pregunta, Adrián. Quizás Víctor pueda ayudarla. Después de todo, compartieron gastos de 4.100 euros en hotel durante 11 meses. Seguramente puede aportar más para mantenerla ahora que su relación será pública. Beatriz gimió audiblemente ante mención de Víctor. Continué con voz controlada, clínica. Respecto a vivienda, esta casa está a mi nombre exclusivo. Herencia paterna registrada en escrituras desde 2001, 5 años antes de casarnos. Legalmente es propiedad privativa, no ganancial. Tribunal no puede otorgártela en divorcio. ¿Me vas a echar?, preguntó Beatriz con voz quebrada. Tienes 30 días para encontrar alojamiento alternativo, período de gracia considerando que técnicamente eres inquilina sin contrato formal. Nuria estalló. Papá, esto es cruel, es nuestra madre. Giré hacia mis hijos con mirada que los hizo retroceder instintivamente. Hablemos de crueldad, Nuria. Crueldad es saber que tu padre está siendo traicionado y elegir silencio protegiendo infidelidad materna mientras gastas su dinero mensualmente. ¿Cuánto reciben ustedes dos combinados? 800 euros, Adrián para alquiler. 1.050. Nuria para cursos y materiales. 1.850 totales cada mes. Adrián intentó justificarse. Pensamos que no era nuestro lugar meternos en asuntos de pareja. ¿No era su lugar?, repetí con sarcasmo amargo. Pero sí era su lugar aceptar dinero manchado con complicidad silenciosa. 7.400 euros durante 4 meses que sabían verdad. Saqué chequera de bolsillo trasero y escribí cheque por exactamente 7.400 euros. Lo arranqué y lo arrojé sobre mesa. Esto cubre cada centavo que les transferí desde abril. Considérenlo liquidación final. No habrá más transferencias mensuales. No más 800 euros para ti, Adrián. No más 1.050 para ti, Nuria. Se terminó el banco, papá. No puedes castigarnos así, protestó Adrián levantándose abruptamente. Somos tus hijos, hijos que eligieron bando. Consecuencias son proporcionales a decisiones. Tienen 26 y 23 años respectivamente, edad adulta completa. Momento perfecto para aprender responsabilidad financiera sin red de protección paterna que traicionaron. Abrí aplicación diferente en mi teléfono, esta vez portal de seguro médico privado familiar que mantenía desde hacía 18 años. Con 3 toques, removí a Adrián y Nuria como beneficiarios dependientes. Confirmación,
Apareció instantáneamente. Beneficiarios: Adrián Delgado Navarro y Nuria Delgado Navarro, eliminados exitosamente del plan familiar. Efectivo próximo ciclo facturación. 340 euros mensuales ahorrados en seguro médico que ya no necesitan bajo mi cobertura. Informé clínicamente. Nuria lloraba ahora igual que su madre. Papá, por favor, estás llevando esto demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? Beatriz llevó traición durante 11 meses. Ustedes llevaron complicidad durante 4. Yo simplemente estoy estableciendo límites que debieron existir desde el principio. Abrí último documento en mi teléfono. Testamento actualizado firmado digitalmente ante notario hace 2 semanas. Testamento modificado, anuncié. Beneficiaria única: Claudia Delgado Torres, mi sobrina huérfana de 31 años, hija de mi hermano fallecido. Todo patrimonio acumulado valorado actualmente en 520.000 euros en bienes inmuebles más inversiones diversas irá completamente a ella cuando yo muera. «Nos estás desheredando», murmuró Adrián incrédulo. «Exactamente. Herencia no es derecho automático. Es privilegio ganado mediante lealtad, respeto, integridad. Ustedes demostraron carencia de esas cualidades». Silencio sepulcral llenó comedor. Solo se escuchaban sollozos de Beatriz y Nuria mezclándose en sinfonía patética. Recogí memoria USB de televisión, guardé teléfono en bolsillo y caminé hacia escalera. Dormiré en habitación de invitados esta noche. Mañana comienzo proceso de mudanza a apartamento que alquilé hace 3 semanas. Beatriz, tienes hasta 6 de octubre para desalojar esta propiedad. Adrián, Nuria, les sugiero buscar trabajos adicionales para compensar ingresos perdidos. Subí escaleras sin mirar atrás, dejándolos destrozados en comedor que olía a cordero frío y sueños rotos. El fin de semana transcurrió en silencio gélido. Beatriz permaneció encerrada en dormitorio principal, llorando intermitentemente. Yo dormí en habitación de invitados con puerta cerrada con llave, revisando documentación legal y preparando siguiente fase de mi estrategia. Víctor regresaría de Barcelona el sábado por la noche, según su itinerario publicado. Probablemente Beatriz ya lo habría contactado desesperadamente contándole el desastre, pero yo necesitaba enfrentarlo personalmente antes de que tuviera tiempo de preparar defensas o contratar abogado propio. El lunes 9 de septiembre me levanté a las 5:30 de la madrugada. Me duché, afeité cuidadosamente, vestí traje gris oscuro que usaba para presentaciones importantes. Quería proyectar autoridad absoluta, control completo. Desayuné café solo sentado en cocina silenciosa mientras Casa dormía arriba. A las 7:15 salí hacia la empresa. Llegué al estacionamiento a las 7:43, 1 hora antes de mi horario habitual. El edificio estaba prácticamente vacío, excepto por personal de limpieza y 2 ingenieros madrugadores del departamento de producción. Subí a mi oficina, encendí ordenador y esperé. Revisé correos sin leerlos realmente, dedos tamboreando nerviosamente sobre escritorio de madera. En bolsillo interior de chaqueta llevaba grabadora digital diminuta que había comprado el jueves anterior en tienda de electrónica especializada. Dispositivo profesional usado por periodistas de investigación, capaz de grabar conversaciones con claridad cristalina durante 8 horas continuas. A las 8:23 vi a Víctor entrar al edificio desde ventana de mi oficina que daba a estacionamiento principal. Aparcó su Audi negro en espacio reservado marcado con su nombre. Salió del vehículo cargando maletín de cuero, caminando con paso confiado de quien no sospecha emboscada inminente. Esperé exactamente 7 minutos. Tiempo suficiente para que subiera a su oficina del 3er piso, encendiera computadora, revisara mensajes acumulados durante viaje. A las 8:30 exactas, activé grabadora oculta en mi bolsillo y subí escaleras hacia su despacho. Toqué puerta con 3 golpes firmes. «Adelante», respondió voz familiar de Víctor desde interior. Entré cerrando puerta detrás de mí. Víctor levantó vista de pantalla de computadora y sonrió con naturalidad ensayada. «Fernando,
¿Cómo estuvo tu fin de semana? El mío fue productivo. Convención estuvo excelente, muchos contactos nuevos. Cierra esa computadora. Interrumpí con voz plana, sin inflexión emocional. Su sonrisa vaciló ligeramente. ¿Perdón? Cierra la computadora, Víctor. Necesitamos hablar sin distracciones. Algo en mi tono lo alertó. Cerró laptop lentamente, expresión transformándose de cordialidad falsa a cautela genuina. ¿Ocurre algo malo? En lugar de responder, saqué sobre manila de mi maletín y lo arrojé sobre su escritorio. Cayó con golpe seco esparciendo varias fotografías que había colocado estratégicamente encima. Víctor y Beatriz saliendo juntos del Hotel Alcázar en 6 fechas diferentes, claramente visibles. El color drenó de su rostro instantáneamente. Abrió boca intentando formar palabras que no llegaban. «Sorpresa», dije con sarcasmo cortante. «Tu amante no te avisó del pequeño inconveniente del viernes pasado. Supongo que estaba demasiado ocupada llorando después de que expuse su aventura frente a toda su familia». Víctor tragó saliva audiblemente. Tomó una fotografía con mano temblorosa, examinándola como si fuera objeto extraterrestre incomprensible. «Fernando, esto no es lo que parece». «¿No es lo que parece?», repetí con risa amarga. «Tengo 243 fotografías documentando 11 meses de encuentros, 847 mensajes de texto recuperados forenses, 32 audios donde ambos se burlan de mí llamándome mula estúpida y ciego predecible. ¿Exactamente qué parte no es lo que parece?». Intentó recuperar compostura, adoptando expresión de ejecutivo enfrentando crisis empresarial. «Mira, Fernando, sé que esto se ve mal, pero Beatriz y yo...». Fue complicado, surgió sin planear. 11 meses de reservaciones mensuales en mismo hotel bajo nombres falsos no surge sin planear. 4.100 euros gastados en tu tarjeta corporativa, clasificados fraudulentamente como reuniones con clientes, no surgen sin planear. Se puso pálido nuevamente. «¿Cómo sabes sobre...?» «Contraté investigador privado competente. Todo documentado, analizado, preparado legalmente». Víctor hundió rostro entre manos, finalmente abandonando pretensión de inocencia. Cuando habló, voz sonaba derrotada. «¿Qué quieres, Fernando? ¿Dinero? ¿Disculpa pública? Haré lo que pidas si mantienes esto privado». Me incliné sobre su escritorio acercando rostro al suyo. «Quiero justicia, y la tendré de 2 formas posibles. Tú eliges cuál». Saqué 2 sobres de mi maletín y los coloqué lado a lado frente a él. Sobre número 1. Carta de renuncia voluntaria que firmarás ahora mismo, efectiva en 48 horas. Renuncias alegando razones personales. Aceptas liquidación estándar sin compensación adicional y desapareces silenciosamente de esta empresa donde trabajas hace 15 años. Víctor miró el sobre cerrado como si contuviera serpiente venenosa. ¿Y sobre número 2? Sobre número 2 contiene copias completas de toda evidencia. Fotografías, mensajes, audios, facturas del hotel cargadas a tu tarjeta corporativa. Una copia va a Gerardo Pascual, nuestro CEO, documentando fraude corporativo por uso indebido de fondos empresariales. Segunda copia va a Amparo, tu esposa de 19 años que no sabe absolutamente nada de tu doble vida. Su rostro mostró pánico auténtico por primera vez. No puedes enviárselo a Amparo. ¿Ella qué? ¿Merece permanecer casada con mentiroso igual que yo merecía permanecer casado con traidora? Todos tenemos ilusiones destruidas, Víctor. La diferencia es que yo controlo cuántas personas comparten tu destrucción. Silencio pesado llenó oficina. Escuché rumores de otros empleados llegando, conversaciones distantes en pasillos, impresoras comenzando día laboral. La empresa despertaba normalmente sin sospechar drama, desarrollándose en tercer piso. «Si renuncio voluntariamente», preguntó Víctor cuidadosamente, «¿garantizas que Amparo no sabrá nada?» «Garantizo que evidencia permanece archivada privadamente mientras tu renuncia sea ejecutada sin resistencia. Pero escúchame claramente. Si intentas cualquier maniobra legal contra mí,
Si contactas a Beatriz nuevamente, si caucionas problema alguno durante mi proceso de divorcio, sobre número 2, se convierte en plan activo inmediatamente. Víctor permaneció inmóvil varios minutos eternos. Vi cálculos sucediéndose detrás de sus ojos. Pérdida de empleo versus pérdida de matrimonio, más reputación profesional. Ecuación simple con resultado inevitable. Finalmente, extendió mano temblorosa hacia sobre número 1. «Dame la carta». Abrió sobre extrayendo documento que Mariano había redactado meticulosamente. Carta formal de renuncia en papel, membretado oficial, espacios en blanco para firma y fecha. Víctor leyó contenido rápidamente. Sacó pluma de portaplumas elegante sobre escritorio y firmó con trazos tensos. Fechó documento. 9 de septiembre de 2024. Tomé carta firmada y la guardé cuidadosamente en mi maletín. Tienes hasta miércoles 11 para limpiar tu oficina y entregar credenciales. Espero transición profesional sin dramas. Me levanté caminando hacia puerta. Antes de salir giré con última advertencia. Y Víctor, si alguna vez vuelvo a verte cerca de mi ex esposa o mi familia, sobre número 2 llega a Amparo por mensajería certificada esa misma tarde. Salí cerrando puerta firmemente, dejándolo destrozado entre ruinas de carrera que había construido durante década y media. La grabadora en mi bolsillo había capturado cada palabra perfectamente. 3 meses transcurrieron desde aquella cena devastadora del 6 de septiembre. El otoño valenciano dio paso gradualmente a frío invernal de principios de diciembre. Mi vida había cambiado radicalmente en esos 90 días. Me mudé a apartamento moderno de 2 dormitorios en barrio residencial cercano a zona universitaria. Edificio nuevo, con amplios ventanales ofreciendo vista panorámica hacia parque arbolado donde corredores y ciclistas transitaban cada mañana. Espacio significativamente más pequeño que casa familiar de 220 metros cuadrados, pero suficiente para hombre solo, comenzando capítulo diferente. Beatriz había desalojado casa ancestral el 4 de octubre, día antes de plazo límite. Se mudó con su hermano Sergio, quien, tras experimentar traición similar, mostró compasión fraterna, permitiéndole ocupar habitación extra en su apartamento. Según escuché por conocidos mutuos, Beatriz buscaba empleo por primera vez en 26 años, descubriendo brutalmente que mercado laboral no valoraba 22 años como ama de casa sin experiencia profesional documentada. Víctor había renunciado efectivamente el 11 de septiembre. Amparo descubrió verdad cuando contador matrimonial, revisando finanzas familiares, detectó gastos irregulares en tarjeta corporativa que Víctor no pudo justificar convincentemente. Ella inició proceso de divorcio 2 semanas después. Víctor ahora trabajaba en consultoría técnica pequeña, ganando aproximadamente 40% menos que su salario anterior. En la empresa, fui promovido a director técnico interino, ocupando vacante dejada por renuncia de Víctor. Ironía no pasó desapercibida. Posición que él me había prometido repetidamente durante años, finalmente llegó precisamente después de su caída. Durante esos 3 meses, Adrián y Nuria intentaron contactarme múltiples veces. Llamadas telefónicas que ignoré. Mensajes de texto que leí, pero no respondí. Correos electrónicos elaborados explicando su perspectiva que archivé sin contestar. Mantuve distancia absoluta, dejando que consecuencias de sus decisiones maduraran completamente. El sábado 7 de diciembre a las 10:30 de la mañana, mientras preparaba café en cocina de mi apartamento, escuché timbre. Miré monitor del interfono instalado en pared. Adrián y Nuria estaban parados frente a entrada del edificio, rostros visiblemente demacrados, ropas menos cuidadas que recordaba. Consideré brevemente no responder, pero sabía que este encuentro era inevitable eventualmente. Presioné botón permitiéndoles acceso al vestíbulo, luego abrí puerta de mi apartamento, esperándolos en umbral con brazos cruzados. Subieron escaleras lentamente. Cuando llegaron a mi piso, 4º nivel sin ascensor, ambos respiraban agitadamente. Nuria había perdido peso notablemente, ojeras pronunciadas marcando rostro que antes lucía juvenil y descansado.
Adrián vestía chaqueta desgastada con codos brillosos por uso excesivo, zapatos necesitando reparación urgente. «Hola, papá», saludó Nuria con voz pequeña, casi infantil. «Adrián, Nuria», respondí neutral, sin invitarlos a entrar todavía. «¿Podemos hablar?», preguntó Adrián. «Solo 10 minutos. Por favor». Me hice a un lado permitiéndoles pasar. Entraron mirando alrededor con curiosidad visible hacia espacio donde ahora habitaba su padre. Apartamento estaba escasamente amueblado. Sofá gris moderno, mesa de comedor para 4 personas, estantería con libros técnicos, televisión mediana, bicicleta de montaña apoyada contra pared junto a ventana. «Lindo lugar», comentó Nuria intentando cortesía forzada. No respondí. Señalé sofá indicándoles que se sentaran. Yo tomé silla de comedor girándola para quedar frente a ellos, manteniendo distancia física deliberada. Adrián comenzó con discurso evidentemente ensayado. «Papá, estos 3 meses han sido difíciles, muy difíciles. Hemos tenido tiempo para reflexionar profundamente sobre nuestras acciones, sobre decisión de no advertirte sobre mamá. Fue error tremendo, imperdonable. No justificamos lo que hicimos». Nuria continuó. «Pensábamos que proteger a mamá era lealtad familiar. Nos equivocamos. Deberíamos haber sido leales a ti, que siempre nos diste todo. Perdón, papá. Te pedimos perdón genuino desde fondo de nuestros corazones». Lágrimas comenzaron rodando por mejillas de Nuria. Adrián mantenía compostura, pero mandíbula tensa delataba esfuerzo por contener emoción. Permanecí inmóvil observándolos silenciosamente durante 30 segundos completos. Dejé que incertidumbre creciera, que esperanza y temor batallaran visiblemente en sus expresiones. Finalmente hablé con voz calma, clínica, desprovista de ira pero también de calidez. «Aprecio que hayan venido. Aprecio palabras de disculpa. Suenan sinceras. Probablemente lo son». Vi esperanza iluminando rostros brevemente. Pero sinceridad de arrepentimiento no borra realidad de acciones pasadas ni cancela consecuencias establecidas. Esperanza se desvaneció. Tuvieron 4 meses completos, continué metódicamente. 120 días exactos desde que confirmaron sospecha en abril hasta confrontación en septiembre. Durante ese tiempo recibieron 7.400 euros combinados de mi trabajo mientras protegían traición de su madre con silencio calculado. «Papá, éramos jóvenes, inmaduros», intentó justificar Adrián. «Tienes 26 años, Adrián. Nuria tiene 23. Edades donde millones de personas toman decisiones morales correctas diariamente. Edad no es excusa válida». «¿Qué podemos hacer para reparar esto?», suplicó Nuria. «Trabajaremos más, ahorraremos, te devolveremos cada euro. No quiero su dinero. Lo que quiero es imposible, recuperar confianza destruida. Y confianza, una vez pulverizada completamente, no se reconstruye con disculpas o pagos». Saqué documento impreso de cajón lateral de estantería cercana. Lo desdoblé mostrándoselos sin entregarlo. Testamento actualizado y certificado notarialmente el 22 de octubre. Beneficiaria única: Claudia Delgado Torres, su prima huérfana. Todo patrimonio estimado actualmente en 520.000 euros irá exclusivamente a ella. «Nos desheredaste», murmuró Adrián con voz hueca. «Herencia no es derecho automático consanguíneo. Es privilegio otorgado por confianza y lealtad demostradas. Ustedes demostraron ausencia de ambas cualidades». Nuria sollozaba abiertamente ahora. «¿Nunca podremos recuperar tu perdón?». La pregunta colgó pesadamente en atmósfera del apartamento silencioso. Perdón personal eventual quizás sea posible con años suficientes de cambio genuino demostrado. Pero consecuencias materiales son permanentes y no negociables. No habrá restablecimiento de transferencias mensuales. No habrá reincorporación al seguro médico familiar. No habrá modificación testamentaria. Decisiones tienen consecuencias duraderas. Esta es su lección más importante. Me levanté indicando que conversación había concluido. Ellos permanecieron sentados varios segundos más, procesando finalidad absoluta de mis palabras.
Ahora tienen 26 y 23 años, enfrentando realidad adulta sin red de protección paterna. Encontrarán trabajos adicionales, aprenderán presupuestos rigurosos, desarrollarán resiliencia que dinero fácil nunca enseña. Serán mejores personas eventualmente gracias a estas dificultades. Caminé hacia puerta abriéndola. Adrián y Nuria se levantaron lentamente. Caminaron hacia salida con pasos arrastrando derrota visible. En umbral, Nuria se giró. ¿Podemos al menos visitarte ocasionalmente? ¿Mantenernos en contacto? Cuando hayan demostrado cambio genuino durante periodo prolongado, conversaremos nuevamente. Pero no esperen pronto. Años, probablemente. Cerré puertas suavemente tras ellos. Escuché sus pasos descendiendo escaleras, sonidos desvaneciéndose gradualmente hasta silencio completo. 6 meses después del divorcio finalizado legalmente, el 15 de septiembre de 2025, me encuentro sentado en terraza de mi apartamento una tarde templada de marzo, observando ciclistas cruzar parque arbolado bajo luz dorada del atardecer. Tengo 53 años cumplidos hace 2 semanas, celebrados silenciosamente con botella de vino tinto y película antigua que había olvidado cuánto disfrutaba. La sentencia judicial fue exactamente como Mariano predijo. Divorcio concedido por adulterio, comprobado sin posibilidad de apelación. Beatriz recibió 168.000 euros en concepto de liquidación patrimonial. Los 63.500 que legalmente correspondían de cuenta conjunta, más 104.500 adicionales como compensación por 22 años dedicados exclusivamente a labores domésticas sin desarrollo profesional propio. Cifra que acepté sin pelear porque, honestamente, mi objetivo nunca fue destruirla económicamente, sino restaurar mi dignidad públicamente. La casa familiar quedó definitivamente a mi nombre sin disputa legal posible, gracias a documentación de herencia paterna irrefutable. La puse en venta el 1 de octubre. 3 ofertas llegaron durante noviembre. Acepté propuesta de 186.000 euros de familia joven con 2 niños pequeños, buscando hogar espacioso con jardín. Cerré venta el 22 de diciembre, justo antes de Navidad. Ese dinero, sumado a los 63.500 recuperados legalmente y ahorros personales acumulados, me posiciona financieramente estable con patrimonio líquido aproximado de 340.000 euros invertidos conservadoramente en fondos indexados y bonos gubernamentales. Casa que compré con sudor durante 18 años, finalmente convertida en libertad tangible, medida en euros. Beatriz vive todavía con Sergio según información filtrada, ocasionalmente por conocidos mutuos. Encontró empleo como recepcionista en clínica dental, ganando 900 euros mensuales. Salario modesto pero suficiente para cubrir gastos básicos complementados por liquidación judicial que administra cuidadosamente. Ramón y Dolores eventualmente restablecieron contacto limitado con su hija después de meses de distanciamiento glacial, pero relación permanece fracturada irreparablemente. Algunos espejos rotos simplemente no se reparan. Víctor trabajó 6 meses en consultoría técnica pequeña antes de renunciar por conflictos con gerencia. Actualmente labora como freelancer ofreciendo asesorías industriales esporádicas, ingreso irregular que oscila entre 1.200 y 2.000 euros mensuales dependiendo de contratos conseguidos. Su divorcio con Amparo costó aproximadamente la mitad de su patrimonio acumulado. Ella se quedó con departamento que compartían, pensión alimenticia para 2 hijos universitarios y liquidación generosa negociada mediante abogado agresivo. Ocasionalmente cruzo a Víctor en supermercado o gasolinera. Cuando nuestras miradas se encuentran accidentalmente, él desvía vista inmediatamente, caminando rápidamente en dirección opuesta, como animal asustado evitando depredador. Satisfacción extraña me invade en esos momentos. No alegría exactamente, más bien confirmación de que orden natural fue restablecido. Traidor exiliado de círculo que contaminó. Adrián consiguió segundo empleo nocturno en almacén logístico, complementando ingresos de marketing digital. Trabaja 65 horas semanales,
ganando aproximadamente 2.100 euros mensuales combinados, apenas suficiente para alquiler, comida y gastos básicos sin lujos. Nuria abandonó ilustraciones artísticas temporalmente, tomando empleo administrativo en oficina de arquitectura por 1.300 euros mensuales. Ambos viven ahora realidades financieras que mayoría de jóvenes españoles enfrentan sin red familiar protectora. No he hablado con mis hijos desde aquella conversación de diciembre. Recibo ocasionalmente mensaje de texto de Nuria. Feliz Navidad, papá. Te extrañamos. Feliz cumpleaños. Esperamos que estés bien. Mensajes que leo pero no respondo todavía. Quizás algún día, pero no pronto. En la empresa prosperó profesionalmente. Promoción a director técnico se volvió permanente en enero con aumento salarial de 22%. Trabajo 45 horas semanales, límite estricto que impongo rechazando proyectos que requieran sacrificar fines de semana. Aprendí finalmente que dedicación extrema no garantiza lealtad recíproca. Balance se convirtió en prioridad que debió serlo décadas atrás. Retomé hobbies abandonados durante años de matrimonio consumido por proveer y trabajar. Compré bicicleta de montaña Specialized de gama media. Ruedo 80 kilómetros semanales por rutas rurales circundantes, explorando pueblos pequeños donde nadie conoce mi historia. La fotografía volvió como pasión dormida despertando súbitamente. Adquirí cámara mirrorless Sony con 2 lentes. Capturo amaneceres, arquitectura antigua, rostros de ancianos sentados en plazas contando historias silenciosas. Salgo ocasionalmente con grupo de ciclistas veteranos conocidos en ruta, hombres entre 45 y 60 años compartiendo afición saludable. Tomamos cervezas después de recorridos largos intercambiando anécdotas de vida, divorcios, hijos complicados, segundas oportunidades. Amistades superficiales todavía pero auténticas en su simplicidad sin pretensiones. Pero hay noches, especialmente cuando lluvia golpea ventanas y apartamento, se siente demasiado vacío, donde soledad me corta con filo inesperadamente agudo. Me despierto a las 3 de la madrugada, sudando tras sueños donde todavía estoy casado, donde familia permanece intacta, donde traición nunca ocurrió. Realidad regresa brutalmente en oscuridad silenciosa. 22 años compartidos no se borran con sentencia judicial ni transferencias bancarias. Memorias persisten. Navidades decorando árbol juntos, vacaciones en Menorca cuando niños eran pequeños, risas genuinas alrededor de mesa antes de que veneno silencioso infectara todo. Esos momentos fueron reales entonces, aunque contexto completo fuera mentira. Justicia ejecutada exitosamente tiene sabor agridulce que nadie advierte hasta probarlo. Beatriz perdió casa, estabilidad, reputación. Víctor perdió carrera, matrimonio, respeto profesional. Adrián y Nuria perdieron privilegios, herencia, relación paterna cercana. Yo recuperé dignidad, autonomía financiera, autorrespeto, pero también perdí ilusión de familia que creí construir sólidamente durante 2 décadas. Perdí años invertidos en proyecto matrimonial que resultó edificio con cimientos podridos. Perdí ingenuidad confortable de confiar absolutamente. ¿Valió la pena? Pregunta que me hago mirando atardecer desde esta terraza solitaria. Respuesta honesta: no tenía alternativa. Perdonar hubiera significado traicionarme a mí mismo más brutalmente que Beatriz me traicionó. Continuar como si nada hubiera erosionado mi alma hasta vaciarla completamente. Elegí dignidad solitaria sobre humillación acompañada. Algunos precios se pagan inevitablemente. Recuperar autorrespeto costó familia, pero familia basada en mentiras sostenidas no era familia real, era teatro cruel, donde único ignorante del guión era yo. El sol desciende finalmente tras edificios lejanos, tiñendo cielo de naranjas profundos y púrpuras melancólicos. Termino vino tinto, dejo copa vacía sobre mesa pequeña de terraza y permanezco inmóvil, sintiendo brisa fresca, acariciando rostro. Mañana
Pedalearé 90 kilómetros hacia Pueblo Costero, fotografiando barcos pesqueros, retornando al amanecer. Pasado mañana almorzaré con Claudia, mi sobrina huérfana ahora beneficiaria única testamentaria, quien valora genuinamente relación conmigo sin expectativas financieras manchándola. La vida continúa, diferente pero auténtica finalmente. Y en esa autenticidad dolorosa encuentro algo que dinero nunca compró, paz imperfecta de hombre que eligió verdad incómoda sobre mentira confortable. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.